Para mí el juego es una forma de vida, el juego son los niños y las niñas, el juego es la sonrisa, el juego es el entrenamiento y el juego es realmente aquello que te facilita poder crecer dentro de la propia naturaleza y la dignidad del ser humano. Sería imposible evolucionar o crecer si no fuese a partir del juego. El niño interpreta el mundo y se acomoda al propio mundo en función de sus aciertos, sus errores, sus estrategias, sus propios filtreos con lo que tiene alrededor. Y esto lo hace desde una perspectiva lúdica, desde una perspectiva de cómo sí, siempre el cómo sí por delante para iniciarse en toda la estructura. Primero una estructura individual y una estructura que le ayuda a construirse a sí mismo y luego la estructura social. No podríamos entrar en la dinámica de relaciones sociales si no lo hiciéramos a través del juego. No hay tiempos para jugar, esto es lo triste. Niños y niñas están aprisionados en pequeños campos de concentración de personas ricas en muchos casos, pero evidentemente no les queda tiempo para jugar. El tiempo, como me preguntabas, que dejamos a los niños es mínimo. Su vida está dirigida, tienen un horario, se levantan temprano, van al aula matinal, del aula matinal van al cole, del cole van al comedor, del comedor van a extraescolares. Las extraescolares no son jugar porque, como dice el maestro Tonucci, el sueño de un niño es un campo de fútbol sin entrenador. Una extraescolar no es jugar. Y luego viene a casa y luego lo pongo de enfrente de la tele y luego le doy la DS, la Play, la Wii, los juegos en red y luego duerme y luego se levanta al día siguiente otra vez. Por tanto, en muchos casos son autómatas. El juego debe ser libre, el juego debe ser elegido, el juego debe ser arriesgado, el juego debe ser escondido. Y todos los juegos que le proponemos a niños y niñas desde la primera infancia son todo lo contrario. Son vigilados, dirigidos y seguros. Es imposible jugar cuando todo es seguro. No puedo jugar al escondite si alguien me ve, y si alguien no me ve ya no es seguro, con lo cual no le dejamos el tiempo para crecer. Hemos intentado controlar tanto en esta supuesta sociedad del bienestar en la que vivimos, a pesar de la crisis. Vivimos en una sociedad de bienestar en la que todo absolutamente, desde el primer momento en el que el nano respira, en el paritorio, lo primero que hacemos con los niños es un test, un examen, el agar. A partir de esa puntuación, todo en su vida, absolutamente todo en su vida, está dirigido. En esa directividad ni siquiera el encuentro, el enamoramiento con la naturaleza, con su alrededor, con el contexto y con el entorno, que debería hacerlo a través del juego, ni siquiera eso es libre. Todo está dirigido. Compras juegos para edades determinadas, compras juguetes para sexos determinados, compras roles para... Y si nos faltaba poco en toda esta historia, evidentemente las nuevas tecnologías han copado el poco tiempo que a un nano le queda para jugar. Jugar entre 0 y 14 años sería imprescindible, jugar de manera libre. Jugar el resto de nuestra vida es absolutamente imprescindible si queremos construirnos como seres humanos. Los adultos también tenemos que jugar. Ojalá muchos de nuestros políticos supieran lo que es jugar de vez en cuando, no aprovecharse de los demás y jugar, entre comillas, con los demás, sino jugar ellos mismos. Todo sería diferente, ¿no? Hay que jugar toda la vida. Reivindico cosas muy simples. Reivindico papel higiénico en los cuartos de baño de los coles, porque me parece que la intimidad tiene que darse con tu propio papel y un sitio donde poder estar tranquilo para tus necesidades primarias. Reivindico que los niños y las niñas no entren en fila al cole y que no entren a golpe de sirena de la Tercera Guerra Mundial, que entren con música, tranquilamente, con las puertas abiertas, en un espacio lleno de flores, lleno de amor, lleno de buen olor, entren, pues eso, no a un pequeño campo de concentración. Mi gran reivindicación es recuperar el escondite para los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque para jugar al escondite hay varias condiciones imprescindibles. La primera es que tiene que haber más de 3. Si no hay 3, ¿cómo jugamos al escondite? No tendría sentido. Ya es bueno porque hay más niños y más niñas juntos. La segunda condición imprescindible es que tiene que haber espacios donde esconderse. Si nosotros nos vamos a los centros escolares, normalmente son inmensidades de cemento vigiladas
por adultos de brazos cruzados con un rollo de papel higiénico en la mano. No tiene sentido, ni se puede jugar al escondite ni se puede ir al baño, no sirven ninguna de las dos cosas. Espacios donde esconderse, recuperar los parques o las calles sin necesidad de estar vigilados totalmente por los adultos. El juego tiene que implicar riesgo y el riesgo implica la consecución de la propia prudencia dentro de los niños y las niñas y su propio paso de la heteronomía moral hacia la autonomía en la conquista de los espacios y de la propia libertad, ¿no? Por tanto, los espacios de juego no son espacios comerciales, no son espacios dirigidos, no son espacios con monitores, son espacios donde esconderse, donde dar tu primer beso, donde monjarte de barro, donde cruzar la línea que está pelín prohibida, donde se puede crecer. No entiendo muy bien cuando los materiales se etiquetan por edades. No sé, no tiene sentido. ¿Por edades para qué? ¿Para hacer con ese material lo que tú has pensado como adulto que el niño tiene que hacer? No tiene sentido. Hombre, si hablamos de materiales o juguetes con muchas piezas muy pequeñas, poco seguras, vale, no estoy hablando de esto, pero materiales etiquetados por juego, etiquetados por sexo, etiquetados por edades, ninguno de los tres criterios me sirve. Para mí el material del juego es aquel que permite el pensamiento divergente y que sirve para mucho. Este sillón donde yo estoy sentada, si le pongo una sábana por encima, es una casa, puede ser un castillo de princesa o puede ser una tienda de indios, pero si le doy la vuelta también puede ser la madriguera de un conejo para esconderme o puede ser una montaña para montarme. Una caja de cartón puede tener 1000 utilidades si yo permito la divergencia siempre. ¿Qué pasa? Pues que la competitividad, el comercio hace que encajonemos, pues como si estuviésemos en las diferentes casas de Matrix. No, fíjate aquel anuncio de televisión cuando un niño decía un palo, alguien me ha regalado un palo, tengo un palo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la esencia y lo divertido está en lo simple. Reconvertir el palo en caballo que corre, en coche que anda, en escoba que vuela, es mucho más divertido que me den la escoba directamente con formato de escoba de bruja que vuela. No existe. No existe, no existe. Desgraciadamente para el sistema educativo y mucho más para nuestros actuales políticos que toman decisiones, tanto en el Ministerio como en las consejerías. Por tanto, no estoy hablando de ideología política, estoy hablando de personas que ni saben lo que es la escuela, ni nunca la han pisado, ni les importa la infancia, ni les importa que realmente nuestros niños crezcan sanos, libres, autónomos y de manera integral. Y te lo digo así porque estoy enfadada con el sistema. El sistema educativo reglado no contempla el juego, porque no contempla la infancia. No tengo más que decir. Pues a veces pasa porque no votan, a veces pasa porque son una minoría, a veces pasa porque no son rentables, pasa por todo esto. Y pasa mucho porque niños y niñas son invisibles. Entonces, al ser invisibles, no merece la pena que sean tenidos en cuenta. Simplemente hay adultos que consideran que la infancia es una etapa de espera para que esas personas, si es que ellos consideran que son personas, puedan crecer. Por tanto, es una cuestión de esperarte, ¿no? Esperar a que puedan crecer. Pero está demostrado, y todos los países que así lo entienden lo han demostrado en sus sistemas educativos, en sus principios, en sus finalidades. Si invertimos en educación, si invertimos en la infancia, vamos a ahorrar muchísimo en edades adultas. Esto es así porque nos interesa, porque los resultados con un niño nunca son a corto plazo, según entienden muchos mayores, ¿no? Yo soy mayor, pero no lo entiendo así. Pero como los resultados no son a corto plazo, ¿para qué voy a invertir ahora? Si yo invierto en una carretera, en una autovía, el metro de Granada creo que está considerado como un niño. Están invirtiendo a largo plazo, ¿sabes? No sé si va a funcionar nunca, pero si yo invierto en un niño, puede que tenga una repercusión sobre el sistema dentro de 15 años. Eso no es interesante. Si invierto en una carretera, el coche pasa dentro de 3 meses que está construida y sí es visible e interesante. Así de triste. Por tanto, si yo me planteo la educación de mis hijas, yo tengo 2 hijas, si me planteo la educación de mis hijas, me planteo que es interesantísimo que sean bilingües,
que en breve, sin terminar secundaria, se examine del B2 de inglés. Si antes de los 18 tiene que estudiar el carnet de conducir y poder conducir. Sería muy interesante que tuviera titulación en informática. Dominar el ECE, el Excel, es fundamental que haga deporte. Es vital que tenga una dieta saludable y esté estructurada. Sería interesantísimo que pueda hacer estudios algunos meses en el extranjero durante la secundaria y que haga un Erasmus si llega a la universidad. Es de obligado cumplimiento que haga determinadas extraescolares que le van a dar producto. Por tanto, la vida de mi hija tiene 24 horas al día, igual que la de todo el mundo, no puedo sacar más. A todo esto, ¿qué no titula? El juego no titula. Por tanto, yo quiero ofrecer lo mejor y me han dicho además, cuando voy por la calle, cuando escucho el telediario, cuando veo las noticias, me dicen sistemáticamente título, 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 máster, 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 y yo pienso, ¿cómo hago? ¿Qué herencia puedo yo dejar a mi hija? Pues puedo dejar una herencia en la formación, esto es, pensando a mucho y pensando a bien. Esta herencia en la formación va determinada por los productos. Por tanto, voy menguando, estoy en educación infantil, tiene que leer. Tengo que introducirlo en un cole bilingüe. Pero es que el cole es 0-3. Bueno, no importa, ya tiene que ser bilingüe. ¿Para qué? Para introducir el segundo idioma en 3-6. Y entonces ya voy a meter chino en primaria. Es interesantísimo que los chicos ahora sepan chino. Claro, ¿cuándo hacemos todo esto? Y además hay que bailar. Esto es importante. Ir a conciertos, ver museos. No podemos a todo. Y estoy hablando de papás y mamás que realmente quieren a sus hijos, pero que priorizar por el placer y el disfrute, por la sonrisa, por la lectura placentera, es muy complicado. No me podés apuntar a clases de jugar también, por favor. Que no, que no. Un parque con laberintos, con escondites, un parque sin columpios de tontos. ¿Por qué ese juego dirigido? ¿Por qué ponen columpios? Son seguros, ya, pero son tontos. Lo más chulo de un tobogán, ¿qué es para un niño? Es obvio, subir por donde se baja y tirarse de cabeza. Si esto no se puede, no es jugar. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Claro que sí, porque como digamos que esto es importante, nos van a poner clases para jugar de 5 a 6. No, mire usted que esto no funciona de esta manera. Jugar es una conquista libre. Por tanto, en esa estructura déjame crecer con mis errores, déjame crecer con mis rodillas levantadas, déjame encontrarme con la bicicleta, pero no me gradúe en la bicicleta tanto que nunca tenga que caerme para montar en bicicleta. Déjame crecer. Que me encanta vuestra idea y que ojalá sean muchos y muchas los que os escuchen. Nuestros niños y nuestras niñas están a punto de perder la propia dignidad. Y fíjate que este año, en 2014, se celebra pues, el 25 aniversario de los derechos de los niños y las niñas. Yo lo he oído poco en la tele y algunos intentamos pelear los derechos, pero está empezando a no tener sentido porque la infancia ha perdido su propia dignidad. Hemos obligado a que la pierdan y cuando alguien pierde la dignidad, ya no tiene sentido luchar por los derechos. De todo lo que sea observar a niños y niñas en sus grupos naturales sin molestarles, puede enseñarnos miles de cosas, puede darnos ideas, ¿no? Mira, en el día de hoy estará por aquí esta tarde Javier Romero. Javier Romero es doctor, especialista en inteligencias múltiples y en neurociencia, y su tesis de investigación se ha hecho en distintas tribus africanas de Nueva Zelanda, etcétera, en la observación fundamentalmente de ritmos de percusión corporal en la educación y los juegos de crianza básicos. Él ha visto cómo realmente en todas las culturas hacemos lo mismo. Evidentemente, nuestro ritmo no es el ritmo africano, pero cómo realmente se hace lo mismo en la observación de estas estructuras. Claro que es interesante observarlo, pero no molestar y no copiar. A mí, ¿de qué me gustaría hacer un documental? De la educación que sueño.
Sería chulísimo montar un documental de el cole de Harry Potter, de Hogwarts, pero Hogwarts aplicado a la realidad. La comparativa entre el sistema educativo de Hogwarts y el sistema educativo actual. Porque además te voy a contar un secreto. Creo que Voldemort está en el ministerio. Yo tuve muchísima suerte, crecí en un cortijo de la Alpujarra hasta los 6 años, en aquella casa preciosa que recuerdo con mucho amor. No teníamos luz eléctrica, no teníamos cuarto de baño y jugaba mucho sola, porque realmente era la niña que había en casa. Recuerdo jugar mucho sola y recuerdo irme con mi abuelo hasta una higuera grande, grande, grande que había, que para mí era un castillo, y cada una de las ramas era uno de los lados del castillo. Yo era princesa y me movía por las ramas de aquel castillo, evidentemente sola y evidentemente sin cruzar el río, en el que todos los días metía un pie, porque mi abuelo todos los días me decía no cruces el río. Hasta que un día metí 2 pies y hasta que un día, entrenada de forma lúdica en la prudencia, pude cruzar el río, evidentemente sola y sin ir de la mano de nadie. Recuerdo también, y lo recuerdo pues con mucho cariño, contarme mi abuelo cuentos a la luz de un candil, haciendo figuras con las manos que proyectaban las sombras. Y recuerdo jugar a sombras con mi abuelo. Recuerdo jugar a casitas. Yo me hacía en las paredes de tierra, en el campo, me hacía mis propias casitas y entonces me buscaba pues piedritas, trozos de platos, cosas rotas, y entonces así montaba. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y recuerdo con mucho cariño también los domingos, cuando nos vestíamos un poco más guapos y subíamos hasta la carretera, jugar a la rueda. Canciones de rueda y canciones de antaño, jugando con las niñas mayores a la rueda. Para mí el juego es una forma de vida, el juego son los niños y las niñas, el juego es la sonrisa, el juego es el entrenamiento y el juego es realmente aquello que te facilita poder crecer dentro de la propia naturaleza y la dignidad del ser humano. De concentración de personas ricas en muchos casos, pero evidentemente no les queda tiempo para jugar. El tiempo, como me preguntabas, que dejamos a los niños es mínimo. Su vida está dirigida, tienen un horario, se levantan temprano, van al aula matinal, del aula matinal van al cole, del cole van al comedor, del comedor van a extraescolares. Las extraescolares no son jugar porque bueno, sería imposible evolucionar o crecer si no fuese a partir del juego. El niño interpreta el mundo y se acomoda al propio mundo en función de sus aciertos, sus errores, sus estrategias, sus propios filtreos con lo que tiene alrededor. Y esto lo hace desde una perspectiva lúdica, desde una perspectiva de cómo sigue. Como dice el maestro Tonucci, el sueño de un niño es un campo de fútbol sin entrenador. Una extraescolar no es jugar. Y luego viene a casa y luego lo pongo de enfrente de la tele y luego le doy la DS, la Play, la Wii, los juegos en red, y luego duerme y luego se levanta al día siguiente otra vez. Por tanto, en muchos casos son autómatas. El juego debe ser libre, siempre el como sí por delante para iniciarse en toda la estructura. Primero una estructura individual y una estructura que le ayuda a construirse a sí mismo y luego la estructura social. No podríamos entrar en la dinámica de relaciones sociales si no lo hiciéramos a través del juego. No hay tiempos para jugar, esto es lo triste. Niños y niñas están aprisionados en pequeños campos